alegría? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Cuando sentimos la presencia del Señor. Hay algunas experiencias que cuando las vivimos en el Señor, la verdad que son muy gratificantes, ¿verdad? Una de ellas es cuando el Señor se manifiesta y nosotros estamos receptivos y somos tocados por el Señor. Pero hay otra también que trae mucho gozo en nuestro corazón, y es cuando eres usado por Dios para bendecir a otros. Y no te estoy hablando de que tengas que ser usado desde el púlpito, sino a nivel personal, ¿sabes? Entonces, ese es un gozo que no debemos perdernos los creyentes. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor? Todos los que habéis venido es que amáis al Señor, si no malamente, ¿verdad? Pero ¿cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a dejarse preparar por el Señor para tener un mejor servicio? Vamos subiendo la escala, vamos subiendo para arriba. Aleluya. Pues buenas noticias. Si tienes el anhelo de que Dios te use, entonces vas por buen camino. Pero te voy a decir alguna cosita que necesitas. Hay algunos que tal vez en ese primer amor de recién convertidos tienen tanto deseo de servir a Dios que quisieran en 4 días ya estar siendo maestros de la iglesia, ¿verdad? Y aunque es cierto que no todos crecemos al mismo ritmo, pero sí que es cierto que necesitamos una madurez para poder ejercer según qué ministerio, ¿verdad? Entonces, lo que sí que está claro, sea tu llamado más alto o sea tu llamado más sencillo, Dios, según el llamado que tiene para tu vida, Dios te va a preparar conforme a ese llamado. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues ahí seguimos para adelante. Cuanto más alto sea tu llamado, más necesitas estar preparado. Mirad, en las cosas espirituales hay un paralelismo con los deportes. Todos podemos salir a correr, bueno, yo ya poco, pero bueno, algo todavía a lo mejor. Pero no es lo mismo salir para darle 2 vueltas a esta manzana que tener que hacer una maratón, ¿verdad que no? La preparación para aquel que tiene que correr en la élite tiene que ser muchísimo más exigente. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Así que según sea tu llamado, así también vas a necesitar dejarte que el Señor te prepare para que puedas ser fiel en ese llamado. Y para eso tenemos que estar dispuestos a acachar nuestro cuello muchas veces y someternos a la voluntad de Dios, porque el crecimiento viene con tratamiento muchas veces, con pruebas y dificultades que según como yo reaccione, crezco o me estanco. Aleluya. Y hay veces que incluso Dios nos puede estar queriendo llevar por un camino en el que a nosotros no nos apetece mucho, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se produce el dilema. Señor, es que yo quiero ir para el norte, pero tú me estás diciendo que vaya para el sur, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre lo que le pasó a Jonás. Jonás era un siervo de Dios, que Dios lo llamó para ir a predicar a Nínive. Le dijo, ve y predica a esa ciudad y diles que en 40 días va a ser destruida. Pero yo quiero darles una oportunidad para que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no tragaba a los de Nínive. Los de Nínive eran del pueblo sirio, creo que era, ¿verdad, Ángel? Sí. Y los sirios eran enemigos del pueblo de Dios y se ve que eran bastante salvajes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me manda al Caribe a predicar, Señor? ¿No estaría mucho mejor que con esos salvajes, verdad? A ti también te gustaría, Juanma? Al Caribe. Aleluya. Bueno, pero resulta que el que manda aquí es el Señor. No son nuestros gustos, ¿verdad? Y Dios lo manda para Nínive, pero él cogió un barco para irse a que no sabéis dónde. A Tarsis. ¿Y a que no sabéis dónde estaba Tarsis? Muchos sí que lo saben. Estaba entre Marbella y Cádiz. Anda que era tonto, anda que se iba a ir al desierto, ¿sabes? Un poquito más abajo, a África se hubiera podido ir, ¿no? No, a Marbella, al buen clima. Toda esa zona, ¿verdad? Pero resulta que como aquí no mandamos nosotros, sino que es el Señor no lo dio por imposible, sino que siguió insistiendo, porque Dios
no solamente quería que fuera anunciado el Evangelio a los de Nínive, sino que quería trabajar en ese corazón que no estaba nada dócil, ni nada humilde, ni nada receptivo a ser tocado por Dios, el corazón de Jonás. ¿Se puede ser un siervo de Dios y estar endurecido? Porque todos pasamos por etapas. Yo a lo mejor pude estar muy fino, pero a lo mejor paso una etapa en la que no estoy tan fino y no quiero obedecer a Dios, ¿verdad? Pero resulta que aquí el que siempre se sale con la suya es el Señor. Ahora, Dios no nos obliga hasta el final. Dios nos va a estar llamando a la puerta para intentar cambiar nuestro corazón. Y para poder cambiar el corazón de Jonás, dice la palabra de Dios, buscamos en Jonás capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, como si pudiéramos escapar. Ya se acabó. Entonces dice la palabra de Dios que Dios preparó 5 cosas para tratar el corazón de su siervo, para intentar que él se bajara de su idea, de su marcha, para coger el pensamiento que tenía Dios. Y preparó 5 cosas, y las vamos a mirar en el nombre del Señor. La primera de todo que preparó es un gran viento. Versículo 4 dice, y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, lo cual provocó una gran tempestad, hasta el punto que el barco se hundía. Y los marineros, supongo yo, que se darían cuenta, aquí pasa algo raro. Esta tormenta no es normal en este tiempo o en este mar, y esta tormenta se sale de madres, que nos vamos a hundir. Y empezaron a mirar de quién sería la culpa, echaron suertes, no me voy a alargar, pero echaron suertes y vieron claramente que era de Jonás. Por querer estar huyendo de la presencia de Dios, puso en peligro a todo un barco entero. Las cosas de Dios no son para tomársela a broma, porque nosotros tenemos que estar finos con el Señor para no causar daño a los que nos rodean. Así que, como conocéis la historia, simplemente doy 2 pinceladas, fue echado al mar y Dios preparó una segunda cosa. ¿Qué fue? La primera cosa que preparó el fuerte viento, la tormenta, y la segunda un gran pez que se tragó a Jonás, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que estuvo 3 días en la barriga del pez y todo lo demás, y hasta que él no clamó a Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta, vamos a ver. Clamó en la barriga del pez porque veía que no se moría, seguía respirando, y bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí Dios sigue tratando. ¿Estaba arrepentido de su actitud o clamó a Dios para que lo salvara solamente? A ver, para que lo salvara, de arrepentido, él seguía tan cabezón como antes. Así que lo vomita el pez, todo lo demás, Dios le vuelve a hablar y es vomitado a una playa. Entonces Dios le vuelve a hablar por segunda vez y le dice, ve a Nínive, a lo que te dije la primera vez, que te has pegado un montón de kilómetros para nada, vuelve a donde yo te dije y diles que en 40 días va a ser destruida la ciudad. Así que Jonás, a regañadientes, va y predica a Nínive. Así que Jonás obedece de mala gana. Pero ¿qué ocurre? Que el pueblo, mira tú, se arrepiente y se vuelve a Dios. Con la de veces que los siervos de Dios predicamos, a lo mejor ungidos, y no pasa nada. Y alguna vez que estamos malamente, y Dios obra. Es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios dio el mensaje con unción, aunque el siervo que tenía era un burriácano cabezón. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Hay veces, los que hemos estado y estamos en responsabilidad, como decía antes, hay veces que tenemos rachas no tan finas, no estamos tan bien con Dios. Y yo pude experimentar, si en algo me puedo sentir identificado con Jonás, es que hubo, no sé si 1 o 2 veces en la cava, cuando teníamos la iglesia abierta en la cava, yo estaba pastoreando allí, yo no tenía a nadie al que le dijera, predica tú mañana, hombre.
No tenía nadie. Y yo tenía, pues como siempre me ha tocado, tocar, nada más que me faltaba pasar la ofrenda. Llevar la alabanza, predicar. Y yo decía, madre mía, si yo, y estaba tomándole un pulso a Dios, porque no estaba de acuerdo con algo que Dios estaba haciendo. Y Él quería que yo doblegara, pero yo estaba en esa actitud. Y yo decía, yo daría dinero, daría lo que fuera para que fuera otro el que llevara el culto. Y yo no tengo ninguna gana de ir. Pero Dios me decía, tú cumple tu ministerio. Habla a mi pueblo, dale alimento a mi pueblo. Y tú y yo ya arreglaremos cuentas, pájaro. Y ¿sabes? Lo que me sorprende no es porque se puede predicar de mala gana, o se puede predicar sin la unción de Dios. Pero lo que me sorprende es que Dios ama tanto a su pueblo, que yo mismo me quedaba extraño. Digo, ¿cómo puede ser que se van bendecidos la gente con lo mal que yo estoy? ¿Te ha pasado, Daniel, alguna vez? Menos mal que no soy un bicho raro. Pero es verdad, la gracia del Señor es así. Y así pasó con Jonás. De mala gana anuncia el mensaje, Nínive va a ser destruida, y la gente va, oye, y todos se arrepienten y se convierten, hasta el rey. Entonces, él lo que no quería era esto. ¿Por qué no tenía un corazón alineado con la voluntad de Dios? Prefería él tener la razón. Yo he predicado que van a ser destruidos, pues que lo destruya. No me va a dejar mal, ¿no, Señor? Pues mira, al final de la historia se sube a una colina para ver si Dios lo destruía al final o qué pasaba. ¿Sabes? Y Dios, en vez de destruirlo, los perdonó. ¿Y qué le pasó a Jonás? Cogió un cabreo con Dios que no vea. Porque dice, me has dejado mal. Yo predico que lo van a destruir y no lo has destruido. Entonces, yo soy un falso siervo tuyo. Qué tremendo es cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios. Dios insistiendo constantemente en cambiar el corazón de Jonás, y Jonás, R que R, cabezón ahí. Así que dice la palabra de Dios que Dios preparó una tercera cosa. Cuando se subió allí a la colina, dice que Dios preparó una calabacera que creció y le dio sombra. Anda, para que esté a gustito aquí esperándote a ver si lo destruyo o no lo destruyo. Estaba el tío allí más fresco que una lechuga. Dios preparó, si lo miras con detenimiento en la Biblia, cada una de estas 5 cosas dice Dios preparó, con un propósito, evidentemente, ¿verdad? Así que preparó una calabacera. Y Dios le estaba diciendo, mira, a pesar de lo cabezorro que eres, todavía te cuido, te mimo. A ver, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y piensas como yo? Pero no había manera de cambiar. A la mañana siguiente dice la palabra de Dios que Dios preparó una cuarta cosa. Un gusano que se comió la calabacera, picoteó la calabacera y la calabacera se secó. Y luego la quinta cosa que Dios preparó para tratar con su siervo fue un fuerte viento solano, es decir, un viento de esos calientes, de esos africanos, ¿eh? Para que él pudiera sentir lo que era el dolor, para que pudiera sentir que si te falta la gracia de Dios, estás perdido. Mira, primero mi gracia te pongo la calabacera, pero como tú no reaccionas, entonces te voy a dejar pues a la intemperie. Y dice la palabra de Dios que se sentía tan mal que quería morir. Le pedía al Señor de morir. Evidentemente Dios no le hizo caso, ¿verdad? Pero Dios intentó en todo momento cambiar el corazón de Jonás, porque Dios perdonó al pueblo. Pero, ¿cómo acaba la historia? Alguien me podría decir, no lo voy a preguntar porque no lo tenemos claro. Al final de la historia, Jonás cambia de actitud, cambia su corazón. Ni los que predicamos podemos decirlo con exactitud. Esto es como esas películas, ¿no habéis visto esas películas que quedan en suspense, que cada uno le pone el final que quiere? Para mí es que se casa con él, para mí es que no, es que cada uno se va por su lado. Un poco por decirlo así, la historia de Jonás, que yo creo que es la única que yo veo en la Biblia, se queda como en suspense. Dios, en todo momento, hasta última hora, está intentando demostrarle su amor y solamente intentando conquistar su corazón para que pueda ser un siervo que él pueda utilizar. Pero tristemente no te puedo decir ni que sí ni que no, pero yo no leo que Jonás cambiara de opinión. Hola, ¿hay alguno que esté de acuerdo conmigo?
¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Que siendo usado por Dios y Dios te tenga que dejar por imposible. Tengo una pregunta. ¿A quién amaba más Jonás? Ya no te digo a Nínive, eso ni los... Ya no te lo pregunto, ¿para qué? Pero ¿a quién amaba más Jonás? ¿A Dios o a sí mismo, a su orgullo, su reputación y todo el largo etcétera? ¿A quién amaba más? Al Señor no, desde luego. Se amaba más a sí mismo. Ay. Hay muchos hombres y mujeres que tienen un gran llamado de parte de Dios, pero que se quedan a mitad del camino que Dios preparó para ellos. Lo repito, hay personas, gentes, hermanos en la fe, que tienen un llamado de parte de Dios, pero se quedan a mitad de camino de lo que Dios preparó para ellos. ¿Por qué? Porque no se dejan tratar por Dios. Porque dicen, yo quiero seguir al Señor y comprometerme con el Señor hasta aquí. El límite de cómo Dios te puede usar no lo pone Dios, lo pones tú y lo pongo yo. ¿Lo sabías? Si yo quiero ser usado por Dios, tendré que dejarme ser tratado por Él y que mi corazón pueda ser transformado a su semejanza. ¡Aleluya! La mejor ilustración que tenemos de la necesidad de ser preparado la podemos ver en los dos primeros reyes que hubieron en Israel. El rey Saúl y el rey David. No había rey en Israel. No era la voluntad de Dios que hubiera rey, sino gobernar. Dios gobernaba a través de los ministerios, ¿verdad? De sus siervos. Pero el pueblo pidió, queremos tener un rey como tienen el resto de las naciones de la tierra. Queremos un rey. Se encabezonaron pidiéndoselo a Samuel y además lo queremos ya. No nos vaya a hacer esperar muchos años, ¿sabes? Mucho tiempo. ¿Y qué ocurrió? Porque cuando nosotros nos ponemos tercos con Dios, Dios dice, ¿quieres? ¿Quieres? Pues toma. ¿No te ha pasado con tu hijo nunca? Yo me acuerdo con mi primo, como no están por aquí, no me pueden decir nada. Me acuerdo una vez... Si me cacho, se le va la onda. Me acuerdo una vez que con mi hijo Samuel hicimos una excursión en la iglesia a... ¿Cómo era? No me acuerdo. No, es como yendo de cara para Tortosa. Ah, es igual. En la Garroba. Muy bien. Y ahí había como un borde y había así como una caídica para abajo, ¿sabes? Y yo le decía, no, bájate del bordillo ese, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Y el niño, tú ya sabes, ¿no? Borde. Ay, y ya sabéis lo que pasó. Se cayó. Me da vergüenza decirlo. Perdí los nervios. Y estaba toda la iglesia que me veía. Digo, anda que has dado buen ejemplo, macho. Porque me puso como una moto la desobediencia de mi hijo. ¿Verdad? Le pegué un estirón. Hermanos, a veces somos así. No nos dejamos tratar por Dios. Entonces, este Saúl, como el pueblo lo quería ya, pues Dios dice, sí, ¿quieres? Pues toma, doble plato. Y buscamos ahora en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice, habla sobre un varón de la tribu de Benjamín, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Ajá, muy bien. ¿Quieres un rey? ¿Lo quieres ya? Quería dar el más guapo, el más alto, el que más te va a entrar por los ojos. No vamos a discutir, yo sé que vais a querer ese, ¿verdad? Y le dan ese. ¿Y qué ocurre? Al principio de la vida de Saúl, cuando tú estás leyendo toda la historia, hay algunas cosas que a mí durante un tiempo me despistaron bastante. Porque empiezas viendo la vida de Saúl y a mí me parecía, hasta llegué a decir en alguna ocasión desde el púlpito, que antes de hacerlo rey Saúl era humilde. Pero luego me he puesto a buscar en la palabra de Dios y no era humilde, era cobardica.
lo que era cobardica. He podido ver después. Y dice la palabra de Dios que se le perdieron unas armas a su padre. Sí que tenía algún detalle bueno, no vamos a hablar todo lo negativo. Era obediente a su padre. Respetaban antes a los padres, ¿verdad? Y se le perdieron unas asnas, las burras, y lo envió a buscar las burras. Entonces, en eso fue obediente. Y cuando fue a buscar las burras estas, tuvieron que ir a Samuel a preguntarle porque no la encontraban de ninguna manera. Y Samuel, entonces Dios le dijo, a este es al que vas a poner como rey, lo vas a ungir por rey, ¿verdad? Entonces, cuando ya Samuel se lo dice y todo lo demás, a mí me llama la atención que por eso yo llegué a pensar que era humilde. Porque se encuentra luego con su tío y su tío le pregunta, ¿qué? ¿Cómo fue esta marcha que has tenido que hacer a buscar las asnas? Y él le dijo, las asnas ya fueron encontradas. Sin embargo, no le dijo nada de que Samuel le había dicho que él iba a ser el futuro rey. Eso es lo que me despistó a mí. Porque si a mí me dicen que me van a llevar de pastor, bueno, yo no lo deseo eso, pero bueno, pero hay quien le dice que se va a ir a Estados Unidos, que va a cobrar un pastón de una iglesia de 4.000 miembros y se vuelve loco, se enteran hasta en la China, ¿verdad? Pero sin embargo Saúl no le dice que lo iban a hacer rey. No dice nada. Entonces eso fue lo que me despistó, pero luego he podido descubrir que lo que tenía era pánico. No me extraña que viera demasiado grande el pastel de ser el rey. Pero ¿sabéis qué le pasó? Porque Saúl se estropeó. Pues le pasó lo que le pasa a casi todos los políticos. Y hoy estamos de elecciones. Que mientras no tienen acceso al poder, qué bueno eres. Pero a la que tienen la oportunidad, venden a su madre, muchos de ellos. ¿Sí o no? Muchos de ellos, me he dicho todo. Entonces, ¿qué le ocurrió a Saúl? En el momento que fue hecho rey, aquí el que manda soy yo, de ser un don nadie, pasó a ser el más grande. Y eso, sin un tiempo de tratamiento de Dios, te explota la cocorota. El éxito echa más a perder a más pastores que el fracaso. ¿Qué te parece? El éxito echa a perder, no digo que dejan el púlpito, pero sí que los echa a perder que se alejan de Dios, muchos de ellos. Y muchos de ellos empiezan a predicar sobre el dinero, nada más para parar la cuchara, ¿verdad? Entonces, hermanos, Saúl se echó a perder porque no tuvo un tiempo, no se le, por decirlo de alguna manera, no, como lo querían ya, pues Dios dijo, pastor, para ti. Y sin preparación no puedes asumir ciertas responsabilidades, porque te vas a estrellar, como le pasó a Saúl. ¿Queréis saber cuánto tiempo duró estando un poco fino? 2 años. 2 años. A los 2 años ya fue descalificado por Dios. Ya Dios le dijo, vete a ungir a otro que he escogido conforme a mi corazón. A David, ¿verdad? 2 años nada más. ¿Qué diferencia hay entre David y Saúl? En el Nuevo Testamento hay una palabra que el apóstol Pablo le dice a su buen siervo Timoteo, que no pongas en lugares de responsabilidad a un neófito. Neófito quiere decir a uno que es nuevo, a uno que no ha tenido un buen tiempo de preparación, porque si no se les hincha la cabeza y se echan a perder. Entonces, ¿qué diferencia tan grande con David? David, a diferencia de Saúl, fue escogido por Dios y desde que lo ungió hasta que reinó, fue un periodo de tratamiento súper estricto, para que tuviera un corazón como el que a Dios le agradaba. David no siempre fue con un corazón como el de Dios, aunque tenía ciertos principios ya desde bien jovencito, ¿verdad? Él adoraba a Dios cuando estaba con las ovejas. Pero David fue escogido por Dios con mucho tiempo de antelación, aproximadamente 12 años, antes de llegar a ser rey. Y algunos se piensan
Dios te ha ungido, Dios ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya hablas en lengua, ya eres un titán de la fe, ¿verdad? Y ya todo te va a ir bien, todo te va a ir bordado. A David, cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y alguno podría pensar, y a lo mejor hasta él mismo, ¿no? Podría pensar, guau, ahora sí que voy a estar bien. Mirad, cuando fue ungido, al muy poco tiempo, fue llamado para ir a tocar para Saúl en el palacio. Cualquiera de nosotros que hemos recibido esa bendición de Dios, ese toque de la presencia de Dios, podemos pensar que eso es un chollo, ¿verdad? Y vas a palacio, un chollo. Pues anda que el chollo 3 veces intentó Saúl clavarlo con la lanza en la pared. ¿Por qué actuaba así Saúl? Si precisamente dice la palabra de Dios que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que estaba atormentando a Saúl tenía que huir. Porque la unción de Dios hacía que el espíritu malo tuviera que marcharse. Y encontraba alivio y consuelo. ¿Sabéis por qué intentó? Aparte de porque estaba endemoniado, claro, Saúl. Pero lo intentaba clavar porque el espíritu, ese malo, era un espíritu de temor. Y Saúl tenía temor de todo lo que lo rodeaba. Hasta tenía temor de ese muchacho que tenía la unción y la bendición de Dios sobre él, y tenía temor. Dice, este es capaz de quitarme el trono un día. 3 veces lo intentó enclavar, ¿verdad? ¡Aleluya! Ungido por Dios, pero Dios usó a ese enemigo, a Saúl, para tratar con David, para poder hacer de él un hombre que el día de mañana no, hasta hoy en día, en Israel se le honra a David como el más grande rey que ha tenido Israel, aún hoy en día, después de tantísimos años, ¿verdad? Entonces, vamos, pero ¿quién era David? ¿Quién era David? Era un muchacho que estaba pastoreando las ovejas de su padre. Era, a los ojos de su padre, a los ojos de nadie, era un don nadie. No era tan alto como Saúl, ni tan guapo, ni tan nada de eso. Era poca cosa, ¿verdad? Mira 1 Samuel capítulo 16. Versículos 6 y 7. Aquí es cuando van a ungirlo por rey. Pero sí, que viene Samuel a ungir Samuel no sabía todavía quién tenía que ser el rey. Le dice, ve a casa no me acuerdo cómo se llama, de Isaí, muy bien, que yo te diré a quién tienes que ungir por rey. Y dice la palabra de Dios, y aconteció, versículo 6, que cuando ellos vinieron, él, es decir Samuel, vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor, y Eliab estaba en el ejército y se ve que tenía un cargo, un general o algo por el estilo. Era de un cierto rango, ¿verdad? Y cuando lo vio Samuel, dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Saúl le encantó al pueblo al principio. ¿Por qué? Porque era el más alto, el que parecía el mejor guerrero de todos, a los ojos. Por eso aquí dice, Jehová no mira al hombre, pues el hombre no mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así le dijo, este no es, bueno, pasa el siguiente, este tampoco es, pasa el siguiente, y él esperaba una confirmación, Samuel esperaba una confirmación en su corazón, este es, úngelo, ora por él. Pero no había ninguno. Y como conocéis, la mayoría conocéis la historia, cuando el último de los que está allí es presentado, Samuel se queda parado. Dice, pero si Dios, si tú me has dicho que venga a ungir, ¿cómo puede ser que no está aquí, que no hay ninguno?
Y Samuel le tiene que decir al padre: no tienes ningún hijo más, porque es muy raro. Dios me ha dicho que unja a uno de tus hijos y no hay ninguno. Ay, calla, hombre, que como es un muchacho no le he echado cuentas. Está ahí en el campo, hay uno, el más pequeño. Dice: pues hazlo venir inmediatamente. Y en cuanto vino, la unción de Dios vino sobre Samuel y dijo: este es, úngemelo por rey. ¿Ah? Un muchacho. ¿Qué tenía aquel muchacho? Un corazón dispuesto a ser tratado por Dios. Esa es la diferencia. Un corazón que amaba a Dios y estaba dispuesto a que Dios fuera corrigiendo las áreas de su corazón que no estaban alineadas con Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre David. El tratamiento de Dios no es un camino de rosas, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Cuanto más alto sea tu llamado, más estricto será tu preparación. Dice, antes nombraba que en el versículo 14, dice que un espíritu malo, versículo 14, leemos. Bueno, no he leído los versículos estos de cuando unge Samuel a David. Versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿dónde están todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Aleluya! Pero como decía, el Espíritu de Dios está, sientes el gozo y la bendición de Dios, pero Dios te da de su presencia, pero luego te vienen las pruebas. Y si tú analizas la vida de David, te vas a dar cuenta que hasta que llegó a reinar, constantemente salía de una prueba y se metía en otra. De Saúl, sobre todo Saúl, que toda su vida intentó matarlo, tuvo que huir David y esconderse en una cueva. Había sido ungido para ser el rey, y ¿sabéis sobre quién reinó? Sobre los rebotados, los que estaban perseguidos por la justicia. Y allí reinó David, pero allí siguió Dios tratándolo. 2 veces Dios consintió que Saúl, para que veáis cómo Dios prueba los corazones, Saúl entra en una cueva y David está dentro de la cueva. Fíjate. ¿Qué ocurre? Los compañeros suyos le dicen: macho, que no lo tienes claro. Si Dios te ha ungido a ti por rey, lo que Dios quiere es que lo quites del medio ya. Cárgatelo ya, de una. Mátalo. Y David dijo: líbreme Dios de yo tocar al ungido de Jehová. Si Dios lo puso, que Dios lo quite. Pero yo no toco al ungido de Jehová. ¿Cuánta faltaría esto en algunas iglesias? No estoy diciendo en esta. Pero hay muchos por ahí, bueno, hay iglesias por ahí que parece que estén deseando que el pastor pete para ocupar ellos el lugar, ¿verdad? Qué pena. Eso no es tener el corazón como que tenía David. Dice David dice: si Dios lo puso, que Dios lo quite. Y además no solo no lo mató él, sino que no consintió que ninguno de sus hombres lo tocara. En 2 ocasiones. Entonces, eso es ir cambiando el corazón conforme al corazón de Dios. En el capítulo 17, ya vamos a ir acabando, vemos algo muy interesante. En el versículo 34, todo el mundo estaba acobardado porque se había puesto un gigante, el gigante Goliat, que lo conocéis la historia muy bien, ¿verdad? Y todo el mundo estaba temblando, empezando por el mismo rey Saúl. Y entonces dice la palabra de Dios que él se ofreció para ir a luchar, y cuando le pregunta: pero si tú no sabes de guerra, no sabes luchar, ¿qué vas a hacer? Y David respondió, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león,
fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Cómo? ¿Por qué ese chico se atrevió a pelear contra un gigante? Porque Dios lo había estado preparando. ¿Cómo? De la manera que nos parece una locura. Un muchacho en el campo con la oveja que no tenía defensa ninguna, y de pronto viene un oso. Y él a lo mejor podía decir: Señor, ¿por qué consiente esto si me has ungido para ser el rey? No, es que el oso este lo he enviado yo, para que te entrenes, para que sepas luego cómo vencer al gigante. Aunque él no tenía ni idea que se iba a enfrentar a un gigante. Y si venía un león, igualmente. Y a mí me llama la atención que si un león le pega un mordisco a un cordero, da al cordero por perdido, ¿no? Mejor que se lleve al cordero que no que te mate a ti. Pues dice la palabra de Dios que no, que él iba tras el león, le arrebataba el cordero de la boca y lo mataba al león. Así es como Dios estuvo preparando a David para luego después poderse enfrentar al gigante. Y sí, así es. ¿Qué quiere decir esto? Tú no vas a poder vencer o hacer grandes cosas para Dios si primero no eres fiel para hacer las pequeñas. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Lo que pasa es que el ser humano lo que queremos es rápido, ¿verdad? Y a lo grande. Pero ese no es el camino en las cosas de Dios. Quien es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Ya voy acabando. Y dice la palabra de Dios que de la misma manera que Dios me libró del león y del oso, me librará de este hombre. Y una cosa que me encanta es cómo él profetiza literalmente cómo lo va a matar. Él llevaba una onda nada más, aquel venía cargado de todo tipo de armas, y le dice David: yo hoy te voy a matar en el nombre del Señor y te voy a cortar la cabeza. Me pienso que el gigante se tenía que partir de risa. Porque ¿con qué? ¿Con la cuerda de la onda me va a cortar la cabeza? Y se cumplió literalmente. Vosotros sabéis la historia, cómo le tira la piedra, cuando cae, le coge la espada y le corta la cabeza. Hermanos, acaba. Para ir resumiendo la cosa, sin preparación, si no tenemos la actitud correcta para dejarnos preparar por Dios, Dios no nos va a poder usar a un nivel como a Él le gustaría. Y quién sabe qué llamado puedes tener tú. A lo mejor Dios tiene para ti grandes planes. No seas tú el que le ponga límites a Dios. Y ten en cuenta una cosa: de cualquier manera no se puede servir a Dios. Según para lo que Dios te quiere utilizar, te tiene que preparar. Aquí tenemos un doctor, ¿verdad? A los dos doctores, bueno, no sé. ¿Verdad que de un día para otro no pudieron? Hacen operaciones y todo esto, es que no conozco el detalle, ¿sí? Cirugías y todo lo demás, ¿no? Bueno, es igual. Pero ¿cuántos años han tenido que estar estudiando y preparándose? Un montón, ¿verdad? Así ocurre en las cosas de Dios. Tenemos que dejarnos ser preparados por el Señor. Repito una vez más: cuanto más alto sea tu llamado, más exigente será su trato. En esta iglesia estamos necesitando gente que se ponga las pilas para poder ser usados por Dios. La forma en que Dios nos está llevando y guiando a la iglesia es a través de las células en las casas, a través de los grupos de hogar, y cada vez que el grupo llega a una cierta cantidad, se ha de repartir. Y lo que se necesitan son gente que quiera crecer de verdad y pueda servir a Dios en esos campos. Ser preparado por Dios para poder abrir células y más células para traer nuevas almas al Señor Jesús. De cualquier manera, no te puede usar Dios. Ten hambre y sed de Dios para que Dios te pueda utilizar. A mí me asombra que el Señor Jesús, mira, fuera. Me asombra que el Señor Jesús, después de 3 años y pico con los discípulos, parecía que no consiguió gran cosa todavía.
porque poco antes de ser crucificado estaban discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor. Lo único que le importaba es quién va a mandar aquí, quién va a ser el mayor, ¿verdad? Qué frustrante. Pero Dios siguió con su tratamiento con ellos. Pero el que me llama más la atención, y con esto acabo, es mi querido amigo Pedro. Pedrito había estado 3 años con el Señor, pero su corazón, su carácter, no había tenido muchos cambios para parecerse más a Dios. Y Dios al final tiene que hacer, hay veces que Dios, porque nos ama, tiene que hacer tratamientos trágicos, porque ya no le queda más remedio. Y Pedro era un hombre tan autosuficiente, tan seguro de sí mismo, tan orgulloso: aunque todos estos te negaren, yo jamás te negaré. Y Dios le dice: ¿cómo voy a usar yo a un burriaca? No sé. Tendré que tratar con su corazón a lo bruto, ya no había otra cosa. Y Dios fue, no penséis que son las casualidades, fue el tratamiento de Dios. Porque a partir de ahí, de cuando Pedro negó a Jesús, y me encanta cuando en el Evangelio de Lucas dice que cuando lo estaba negando, dice que Jesús, que estaba en el patio, lo miró. Y yo te puedo decir a ciencia cierta que esa mirada no era de reproche, no era de decir: te lo dije, tontorrón, que tan creído que te creías. No, fue una mirada de amor, te lo puedo asegurar. Una mirada como diciendo: no me has dejado más remedio que te haga pasar por esto. Porque a ese Pedro tan autosuficiente y tan chulito que tú te crees y que tanto te crees que eres, no me sirves para nada. Y yo, Pedro, me encanta, porque luego en los escritos de Pedro y en los hechos de los apóstoles puedes ver el cambio tan radical que hubo en Pedro. ¿Gracias a qué? A que Dios quebrantó su corazón de aquella manera, y ya Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro ya no volvió a ser el mismo. Luego ya era una persona que no confiaba en absoluto en sus propias fuerzas, sino que única y exclusivamente confiaba en la capacidad que Dios le daba. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por